Fernando, el cosito de tener el micrófono lo tienes. De tener el micrófono. ¿Qué dices? Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Tenemos hoy el gusto de que esté con nosotros un egresado del programa de Economía de la Universidad, Enrique Javier Urbano, quien se desempeña como docente e investigador desde hace unos 4 o 5 años en la Universidad San Buenaventura y está realizando su trabajo de investigación doctoral para la Universidad de Alicante. Nosotros hemos abierto un ciclo para, tratando de que nuestros egresados, nuestros estudiantes y nuestros egresados vean, digamos, interactúen. Hemos abierto un ciclo, los egresados tienen la palabra y ya hemos tenido en este año 6, 7 invitados. Enrique es uno de ellos. Entonces, Enrique, bienvenido a tu casa, porque esta siempre será. Me dicen que el soporte está enredadito en estos días, pero bueno, aquí te tomo más. Tienes el micrófono para ti. Muchas gracias, profe. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Yo sé que me cuentan que están en exámenes finales, pero aquí veo algunos estudiantes, entonces están teniendo un costo de oportunidad más alto pues, de estar aquí y se los agradezco. Muchas gracias a Inés por permitirme este espacio pues, para mostrar parte pues, de lo que he venido trabajando desde hace bastante rato en San Buenaventura. Por aquí está Jorge, que es mi jefe, director del programa, aquí haciéndome compañía, haciéndome barra. Egresado de Univalle, para más pica. Están los que son, está el director de trabajo de grado, del pregrado, allá Harvey. Y está el amigo Joiner también, que ha sido compañero de batallas en esto de la docencia. Ya hemos coincidido en 2 sitios de trabajo. Bueno, el trabajo como tal se llama Homicidio y Precios de la Tierra, un análisis espacial en Santiago de Cali. Este trabajo, quiero hacer la aclaración inicial, que es una coautoría con María Isabel Zafra. María Isabel es una egresada de San Buenaventura con la que tuve la fortuna de trabajar en este artículo. Perteneció al semillero de investigación nuestro, que es el semillero de SEDES, que es el semillero de desarrollo económico. Pues María Isabel, por cuestiones que ella no puede controlar, pues no pudo venir. María Isabel es de nuestras egresadas pues, estrella, está haciendo su maestría en economía en ICESI. El grupo de investigación pues pertenece el semillero de investigación pertenece al grupo GEOS. El grupo GEOS es el grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de San Buenaventura. Y pues San Buenaventura ha sido pues como mi apoyo, mi padrino pues para meterme en estas cosas de investigación. Y pues obviamente tengo que, digamos, hacer alusión a eso. Entonces, antes de entrar en todo el camino que llevó a los resultados principales de esta investigación, pues quiero hablar directamente del resultado principal. Me parece pertinente comentarlo inicialmente. Nosotros hicimos unas estimaciones por 2 vías, por mínimos cuadrados ordinarios y por mínimos cuadrados en 2 etapas. Y lo que tratamos de encontrar fue cómo se relacionaba o cuál era el efecto
del homicidio en lo que llamaríamos una proxy de precios de los inmuebles, que son los avalúos catastrales de Cali. El trabajo se hizo por comunas. El trabajo, digamos, tiene pues digamos los sesgos normales que tiene la información, que no es difícil de obtener, que en algunas situaciones no se la dan a uno. Nosotros buscamos tener más observaciones a escala, digamos, geográfica, más allá de las comunas, pero es muy complicado aquí en Cali. Pero ¿cuál es el resultado principal? El resultado principal es que en la medida que crece siquiera en una unidad la tasa de homicidio anual por comuna, ¿cierto? El avalúo medio, promedio catastral, de esa comuna decrece en un porcentaje que puede ser entre 0.5 y 1.1% cuando tenemos los resultados por el modelo por mínimos cuadrados ordinarios, y ese valor aumenta entre 0.74 y 1.6% cuando hacemos el ejercicio por mínimos cuadrados en 2 etapas y utilizando una variable instrumental que por fortuna pudimos, digamos, obtener, que es la tasa de violencia familiar por comuna. Entonces, esto es como decir que si tenemos un predio que valga 100 millones de pesos, ceteris paribus, cuando hay un incremento de una unidad en la tasa de homicidio anual, en esa comuna ese avalúo pierde 1.600.000 pesos. Si uno multiplica eso por, digamos, 1000 predios, entonces estamos hablando de una cifra supremamente grande. Y digamos que son unos costos, digamos uno podría asociar el trabajo a un tema de medición de costos de violencia. Entonces, digamos, ¿por qué surge? Bueno, digamos, ¿cuál es la explicación económica de eso? Entonces, claramente el homicidio genera un efecto riqueza negativo, y ese efecto riqueza yo lo asemejo a cómo funciona un impuesto regresivo, porque un impuesto regresivo afecta de mayor medida a los que tienen menos recursos, a los más pobres. Y el problema aquí en Cali, y lo vamos a ver más adelante, es que el homicidio se concentra precisamente en las comunas que son más pobres o que tienen mayores problemas digamos, menores indicadores de calidad de vida. Entonces, el homicidio viene a ser algo así como una especie de señoriaje, porque afecta a todos, pero afecta en mayor medida pues a aquellos que son más pobres. Entonces, otra implicación de esto es la famosa distancia social. La distancia social, ¿cierto? Nosotros la aproximamos a través del homicidio, y lo que notamos es que donde hay más homicidio, pues se genera una mayor distancia social con respecto a las otras comunas de la ciudad. Y esto es un tema que, y aquí sí entro en la motivación, sí tiene que ver con fenómenos de la vida real en Cali. Entonces, les cuento por qué la motivación. En algún momento, la mayoría de mi vida yo la viví en la Comuna 16. La Comuna 16 es una comuna pues que tiene fuertes complicaciones en términos de violencia, donde es de las que tiene, o en las que está en el top pues negativo de tasa de homicidio. Y en algún momento en mi casa decidieron pues que la cuestión estaba muy complicada, que había mucho, digamos, intranquilidad, inseguridad por la cuadra, y dijeron vamos a vender. Y vender, ¿cierto? La casa pues tienes unas implicaciones, ¿no? Pues evidentemente es un activo que se ha ido acumulando, que ha ido creciendo a través del tiempo, y uno dice, bueno, vamos a tratar de hacer una buena venta, y hablamos con una inmobiliaria, y el asesor de la inmobiliaria nunca fue, ¿sí? Nunca cumplió las citas. ¿Y cuál es la explicación? Pues para las inmobiliarias no es atractivo vender
una vivienda en un barrio, digamos, del distrito de Agua Blanca, porque la comuna 16 está ahí adyacente, por algunas clasificaciones hace parte, otras no, pero digamos que es del distrito de Agua Blanca. No estoy diciendo que a partir de mi experiencia individual, pues eso sea, digamos, pues la constante generalizada, pero es mucho más difícil vender un predio en una comuna donde, digamos, el tema del crimen es constante. Ahora, hay otra cosa que también parte de esa situación. Entonces, lo primero que uno piensa es, bueno, que alguien diga, quiero ir a ver el predio, quiero ir a ver esa casa. Y cuando entre a la cuadra, pues se encuentre pues, con los muchachos que están en la esquina, pues, digamos, solazándose con algunas sustancias, ¿sí? Y entonces, ¿quién quiere comprar una casa, cierto? En un barrio que tiene estos problemas. Entonces, esa situación, que yo sé que es una situación que afecta a muchas personas, pues es de esas externalidades que genera el crimen, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, estaba tan difícil la situación de seguridad que en algún momento en el patio de mi casa, que es un patio amplio, decidieron colocar una reja. Colocar una reja, digamos, para una familia de estrato 2, pues tiene unos altos costos, ¿no? Y entonces todos esos son costos asociados a la presencia del crimen. Entonces, la idea fue, bueno, pues cuantifiquemos al menos alguno, y es el cómo eso afecta el precio, digamos, de los inmuebles. Yo sé que los avalúos catastrales corresponden, hasta donde yo tengo entendido, no al total de avalúo comercial de los inmuebles, sino al 60%. Y yo sé que ahí hay algunas situaciones porque lo he conocido de fuentes primarias, en cuanto a la actualización pues, de los valores, pero pues como uno es un poco terco, pues uno quiere llegar a montar su modelo y tiene que buscar variables pues, proxy para poder trabajar. Pues toca, más aquí en Colombia, donde digamos el acceso a ciertas fuentes de información apenas se está abriendo de manera gratuita, pero pues que a nivel ciudad es más complicado. Entonces, pues, esta testarudez lleva a utilizar esta variable. Entonces, es mucho más difícil, entre comillas, deshacerse o vender un predio en una comuna donde hay altas tasas de homicidio, y si lo hace, la persona pues tiene que venderlo a un precio inferior al que esperaba. Entonces ahí está el problema. O sea, el crimen como tal, cuando pasa cerca de la vivienda, uno tiene unos efectos, hay efectos psicológicos, hay efectos de inseguridad. Algunas veces cuando uno lleva mucho tiempo y vive en barrios así, pues uno ya está acostumbrado y a veces entra en indolencia, inclusive ya es como nada. Pero alguien que quiera pues adquirir una vivienda, un predio, en una situación de esas, pues lo piensa dos veces y puede arriesgarse, pero entonces eso afecta el precio. Entonces esa es la motivación principal, y también hay otras por ahí, y es por ejemplo que la ciudad es una ciudad que tiene, digamos, unos problemas de rupturas, unos problemas como de estratificaciones muy fuertes. Esto es una ciudad fragmentada. Entonces vamos a ver en los mapas de las tasas de homicidio que hay regiones que tienen altísimas tasas de homicidio junto a regiones que no, o regiones no, comunas, que lo tienen muy bajito, y regiones o comunas donde los avalúos comerciales son altos versus otras donde los avalúos comerciales son bajitos. Están ahí cerca, están adyacentes. Esta es una ciudad fuertemente quebrada, donde, y ahí pues me disculpo por no haber hecho bien la labor de entrar a mirar eso a fondo. No sé cuál fue el criterio para dividir las comunas. Sí, hay comunas en las cuales confluyen, digamos, una cantidad de estratos diferentes, y hay comunas donde digamos, uno no sabe cuál fue el criterio para para, digamos, colocar esos límites. Entonces es una ciudad fragmentada, es una ciudad donde
el crimen genera discriminación, genera distancia social. Aquí pues, digamos, hay otras cosas que seguramente aquí en la universidad las han investigado y tienen que ver, por ejemplo, con, y a mí me tocó, ¿cierto? Como si usted es de determinado barrio, es difícil que en algún momento lo contraten en determinada empresa porque, digamos, usted es de determinado barrio. Se supone que si es de determinado barrio tiene, digamos, o está permeado por todos estos problemas. Y también hay otras consideraciones teóricas, por ejemplo, algunos modelos de interacción social como los de Brock y Durloff comentan esto, y es como el gueto, la creación del gueto, y el gueto en el cual para algunos individuos es muy difícil salirse, digamos, de ese círculo vicioso, esa trampa de pobreza que puede generar vivir en un barrio con unas condiciones de estas. Entonces, todo esto como que le entra a uno la motivación y entonces digamos, vamos a cuantificar eso. Entonces ahí están, digamos, los valores, y lo que voy a hacer en adelante pues es mostrar pues cómo llegué a esos valores, ¿sí? Cuál fue, digamos, la ruta metodológica y qué autores llevaron a este resultado. Entonces, pues digamos que lo que había comentado, en economía ya hay, digamos, una serie de literatura fuerte en torno a cuáles son los efectos del crimen pues digamos, en la economía a nivel macro, a nivel micro, pues hay efectos sobre expectativas, algunos documentos han estudiado efectos sobre el crecimiento económico, efectos sobre el bienestar, o sobre, como lo llaman, digamos, los de la línea no tradicional o no convergente del desarrollo, el well-being, ¿cierto? Y en microeconomía, bueno, en efecto microeconómico lo que más se ha hecho son precios hedónicos, ¿sí? Y es como la literatura más difundida. De hecho, lo que yo voy a presentar es básicamente también un modelo de precios hedónicos, pero también desde costos de violencia. Y además, ¿cierto? Fuera de eso, es un modelo de los que ustedes pueden ver con Harvey en los cursos de economía regional urbana, es un modelo básico de Mills, ¿cierto? Entonces el modelo básico de Mills es un modelo donde hay un precio central de la tierra, o un precio en el distrito comercial central, lo llamamos el centro. Aquí en Cali pues todavía hay centro, aunque digamos la ciudad se haya expandido y haya generado otros centros. Y la fricción que genera el alejamiento del centro, ¿cierto? De cada, digamos, región o punto de la ciudad, pues es lo que determina el precio. Entonces, Harvey me mira, pues Harvey dice, estará explicando bien lo que yo ya le enseñé y lo que hizo en su trabajo de grado, porque esto yo lo hice en mi trabajo de grado de aquí. Entonces, básicamente lo que yo hice fue tratar de ampliar un poco el modelo y colocarle dos cosas más. Uno, unas variables, unos controles que llamamos amenidades, y otro que es un factor de distancia adicional, que es la distancia social, o sea, parte de la distancia física, la distancia social, y ahí es donde entra el homicidio. Entonces digamos que hasta donde yo vi pues en revisión de literatura, digamos esto es una novedad teórica, es posible que me esté equivocando, pero yo lo veo así. ¿Por qué el concepto de distancia social es importante? Porque la distancia social es un factor que exacerba en muchos casos el comportamiento agresivo de las personas. Y del comportamiento agresivo, y lo vamos a ver un poco más adelante, del comportamiento agresivo al comportamiento criminal, el paso no es muy largo, ¿sí? No hay mucha, digamos, diferencia. Entonces, uno puede esperar que, digamos, cuando hay zonas en las cuales se concentra mayormente el homicidio, que pueden ser las zonas más pobres o las zonas que tengan indicadores de calidad de vida más pobres, no necesariamente, porque hay zonas donde pueden haber eventos de homicidio y que no necesariamente son esas, ¿sí? Aquí en la Comuna 22 hace unos años hubo una masacre, pues un tema ahí entre narcos y demás cosas, eso puede darse.
pero se concentra más, digamos, desde el punto de vista en la zona más pobre del homicidio. Eso pues crea un círculo vicioso del que ya les comenté, afecta el valor de los activos, afecta la tranquilidad, digamos, el bienestar de las personas, y en algunos casos inclusive afecta a sus aspiraciones. Digamos, hay una cantidad de modelos, bueno, una cantidad no, pero yo conozco algunos modelos donde el tema de las aspiraciones también es clave en el desempeño y en los estándares de vida que las personas quieran alcanzar. Entonces, el homicidio lo que puede terminar es ampliando la distancia social, y esa distancia social a su vez tiene un efecto negativo sobre el desempeño de las personas y las termina empobreciendo más, ¿sí? Y eso se puede volver autosostenido y adicionalmente pues tener ese efecto adverso, que es el que nosotros estudiamos aquí, vamos a mostrar aquí, pues sobre el precio de la tierra o el inmueble. Entonces, es ahí, digamos, donde, digamos, esta es la parte central, digamos, para introducirlos pues a lo que estamos haciendo o lo que vamos a mostrar aquí. Entonces, digamos, algunas situaciones, digamos, estilizadas. Cali, digamos, es la ciudad que en lo que va de este siglo y, digamos, finales del siglo anterior, pues la ciudad ha mantenido tasas de homicidio que infortunadamente son estables con relación a las que han pasado en ciudades que han tenido problemas fuertes como Medellín y Bogotá. Entonces, mientras en Medellín las tasas de homicidio en los últimos años han ido decreciendo, en Cali se mantienen pues bajando un poco pero estables. Sí, ahorita vamos a ver los datos de desviación estándar y vamos a mostrar que eso es. Y digamos, tenemos el top negativo entre las principales ciudades, las 13 principales ciudades del país. Y es algo que, digamos, los últimos alcaldes siempre han querido solucionar el problema de seguridad, pero cada alcalde, y aquí estoy comentando cosas que son hallazgos del trabajo, de un trabajo que hicieron las estudiantes del semillero de investigación, en los últimos años cada alcalde entra con una política diferente, con una forma de contrarrestar la criminalidad diferente, no hay continuidad. Entonces, ni siquiera se fijan en lo que el alcalde anterior hizo, si eso fue efectivo o no fue efectivo, o sea, no hay una evaluación de impacto. Lo último, y aquí pues le hago un poco de publicidad a algo que estamos trabajando, es este toque de queda que se hizo a menores de edad en 2012, 2012, por comunas y por horarios específicos del fin de semana. Y lo que ha resultado, digamos, de lo que nosotros hemos investigado es que eso no tuvo ningún impacto. Digamos, en los primeros tiempos de hacer eso, la policía está encima y hay reeducación y están haciéndole pedagogía a los padres y una cantidad de cosas, y 3 meses después el efecto ya no está y vuelven otra vez. Y aquí les cuento pues que es de otro trabajo, que lo que hemos encontrado es que los delincuentes, y gracias a Dios pudimos acceder a datos mucho más pormenorizados del Observatorio Social de Cali, lo que han hecho los delincuentes, lo que hicieron fue, bueno, pues la intervención es sábado, domingo y festivo, entonces delinquimos más bien jueves, el martes y el miércoles. Adaptaron sus comportamientos. Y, bueno, es de 11 de la noche a 5 de la mañana, entonces pues ahora lo vamos a hacer más temprano. ¿Sí? Entonces, o sea, como el delincuente en sí, inclusive desde el punto de vista de la economía, de los modelos de Becker, es un oferente de trabajo, o sea, él está trabajando. Entonces él se adapta para poder seguir trabajando. Y infortunadamente, pues eso es lo que ha pasado aquí. Con esas medidas eso es lo que sucede, simplemente hay una adaptación por los primeros días y alguien dirá, bueno, sí, se salvan vidas. Claro que se salvan vidas y una vida es una vida y eso es valioso, pero los efectos en mediano y largo plazo no se mantienen. Entonces uno mira que inclusive hay otros patrones más interesantes, y es cómo pues si estamos interviniendo tales comunas, entonces se desplaza el crimen e se incrementa en otras comunas. O sea, simplemente es cambiar de horario, cambiar de espacio y cambiar de día. Y así se adapta.
Entonces, esa es una de las razones por las cuales se ha mantenido. O sea, el tema de intervención política no ha sido, digamos, para golpear las causas, sino ya las consecuencias, o sea, para tener unos datos mejores y a la luz de la fría estadística, pues decir que, no sé, que nos disminuimos la tasa de homicidio en un 15%, en un 12% y esas cosas así. Pero pues el problema como tal, pues a mi modo de ver no se ataca por ahí. Entonces, fuera de eso, lo que hemos notado también es que las tasas altas se concentran en determinadas comunas y parece que eso es mucho más estable, o sea, es algo como inercial. El último viraje en eso se dio como en 2006, en momentos en los cuales parece, según las investigaciones de algunos otros expertos en el tema, hubo como una especie de pacto de no agresión entre ciertas facciones de narcos y oficinas y demás que funcionaban aquí, y eso permitió que en algunas comunas se redujera el fenómeno, pero se incrementara en otras. Entonces, se mantuvo, simplemente cambió un poco de localización. Entonces, ese es un problema porque si uno nota los casos de Medellín, los casos de Bogotá, pues vienen cayendo. Digamos, la única que nos compite sin ser una capital de departamento y está aquí cerca, pues es Palmira, ¿sí? Palmira, y ahora lo voy a comentar, también aparece en el famoso top de las 50 ciudades más violentas del mundo, entre las cuales pues, nosotros estamos ahí, no bajamos, ¿cierto? Pero Palmira está por encima, y es un top que además tiene una notable difusión porque yo cada que lo veo sale, lo renuevan cada 3, 4 meses y salen de Economist. Entonces, pues imagínense hasta dónde llegan los alcances de esto. Bueno, el modelo elegido, digamos, las variables del modelo elegido son, lo que queremos ver es, digamos, la relación entre homicidio y precio de la tierra, pero desde el punto de vista de la literatura, esta relación no es tan fácil de obtener porque existe un problema de simultaneidad, que eso en econometría genera pues lo que llaman endogeneidad, ¿sí? Es decir, así como el homicidio puede causar que bajen los precios de la tierra, también donde hayan precios de la tierra baja, se puede generar mayor homicidio. Entonces, esa direccionalidad es para ambos lados y por eso es que, y lo vamos a ver más adelante, es necesario tener una estrategia metodológica que logre superar ese problema. Entonces, lo primero que uno hace es hacer estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios y luego hace lo que llaman una prueba de Hausmann. Con esa prueba, en la cual en una regresión incluye todas las variables, incluyendo la que uno considera que es endógena, la tasa de homicidio en la otra incluye un modelo restringido, sin esa variable los compara y mira si no hay diferencias muy significativas entre ellas, y en la prueba le dice, bueno, eso no endógena, la variable. Entonces, una segunda opción y que puede robustecer el ejercicio es hacer los mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿sí? Pues cuando uno introduce una variable instrumental, está tratando de corregir, digamos, el problema de endogeneidad, y esa variable instrumental tiene que cumplir unas condiciones que voy a mencionar más adelante. Pero además lo que nosotros hicimos es, aparte de justificar esto desde el punto de vista técnico, entonces vamos a mirar que la variable violencia familiar, vamos a justificarla también desde el punto de vista teórico. Entonces también es importante porque pues debe haber una relación económica detrás de esto. Aquí lo que les comentaba, Cali está entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Estamos en ese ranking desde hace mucho rato. A mí, como les comentaba, cada cierta cantidad de tiempo sale el ranking de Economist, y en ese mapa siempre está Cali, Palmira por ahí. Es un ranking que vienen los datos de un instituto que llama el Instituto Igarapé. Y ahí está una cifra, 79,
79 fue la tasa promedio de homicidio. Voy a poner esto un poquito más grande. 79 fue la tasa de homicidio promedio entre el 2000 y el 2012 en la ciudad, con datos de vicepresidencia, un dato superior a países que uno considera muy violentos: Honduras, Salvador, Jamaica, superior a la media nacional, Venezuela, ¿sí? Y además somos la ciudad con el peor registro entre las 13 ciudades principales, pues, que define el DANE siempre en sus clasificaciones, por encima de Medellín, por encima de Pereira, por encima de Cúcuta, ¿sí? Y aquí está lo que a mí me parece más problemático, la tasa más estable. Si uno mira la tasa de crecimiento, o de decrecimiento en este caso, medio anual en Cali, es del 0.8%, con una desviación estándar de 4.34%. Pero en Medellín, de 10.6%, ¿sí? Pero en Medellín la tasa de crecimiento es 4.34%, aquí el menos, se me quedó acá, es menos 4.34%, o sea, un decrecimiento superior, y además con una desviación estándar más grande, o sea, es más fuerte la velocidad a la cual decrece. Entonces, en ese sentido, pues es un serio problema. No es, digamos, la parte principal de lo que voy a exponer, pero sí vale la pena comentar qué es lo que a qué se atribuye esa situación. Pues, de acuerdo a algunas fuentes, como el observatorio, trabajos de Escobedo y otros, Loaiza, Concha y otros que yo pude obtener, primero, pues hay una estabilidad de la localización del tema de homicidios en determinadas comunas, sobre todo las que tienen indicadores de calidad de vida más bajos, y esa estabilidad se ha mantenido en el tiempo. Lo que más se utiliza aquí en Cali para matar es el arma de fuego, y a eso contribuye el tráfico de armas. El otro día había un documental al respecto donde se dice que la mayoría de las armas que llegan aquí a Cali pues vienen por el Ecuador, ¿sí? Y que aquí en Cali se puede obtener en algunas zonas armas de largo alcance, fusiles y demás, ¿sí? Entonces, pues obviamente es muy letal, pues, un arma de fuego. Y lo otro, lo normal, es que todavía tenemos vestigios de narcotráfico y de delincuencia común. Aquí hay bastante gente analizando el tema, entonces, sí, digamos, el narcotráfico ha cambiado un poco, pero aquí hay, digamos, desde que fue, digamos, entre comillas, desmontado el cartel de Cali, pero todavía hay influencia del norte del valle, ¿sí? Hay bandas criminales que también se dedican al narcotráfico y delincuencia común. Entonces, alguna vez hablando con la directora de los observatorios sociales, ya me comentaba que han habido cambios en esas organizaciones. Entonces ya la pandilla no es la pandilla tradicional del barrio, pues, que se dedicaba a robar o a extorsionar o a molestar no, ya la pandilla se ha convertido como en una subsidiaria de una empresa más grande, ¿cierto? Que es como una oficina, y esas oficinas a su vez responden digamos, organizaciones mucho más grandes. Y entonces también, y lo veía en otro documental dedicado a la ciudad, también existen, digamos, unas organizaciones más pequeñas en algunos barrios en los cuales, si usted necesita lo que decimos popularmente una vuelta, se comunica con ellos y le asignan a alguien que le sirva para hacer eso. Lo que se comenta también en este documental es que, me olvidé el nombre, qué pena con ustedes, es que, y con testimonios de estas personas, pues es que dependiendo de la persona que usted tenga que, entre comillas, hacerse cargo, pues es el pago, ¿sí? Y eso también lo he leído en algunos documentos. Para ingresar a estas organizaciones se ingresan muy jóvenes, y en la medida que las personas van como adquiriendo habilidades, porque esto es un trabajo, ¿sí? Esto es una oferta de trabajo en los modelos de Becker, por ejemplo,
Entonces usted se va especializando, pasa de ciertos robos a robos de mayor envergadura, luego la organización le dice, bueno, tu primera prueba es ir y matar a alguien, cualquiera, y así van ascendiendo y se van especializando, porque esto es una cosa de especialización, como volverse economista, ¿sí? Tal cual. Entonces, esas organizaciones siguen siendo muy fuertes en Cali. Ahora, pues uno claramente, y esto merece un estudio más profundo, pues sabe que digamos, estas son cosas que ya se dan, que se pueden notar cuando ya se da el fenómeno, pero antes de, pues hay una cantidad de causas, ¿no? Siempre en estas situaciones se habla de la falta de oportunidades, las tasas de desempleo altas, ¿sí? Y la misma distancia social puede ser un elemento ahí fundamental. Y aquí lo que les quería mostrar, digamos, estos dos mapitas son bien interesantes. En el mapa que está en el lado, en la figura 1, ¿cierto? Están los avalúos promedio, digamos a precios reales del 2008. Esto es del 2012, pero los he colocado, digamos, el más oscuro es el más, entre comillas, más bajo precio, ¿no? Los he colocado deliberadamente al contrario para mostrar cómo coinciden con las tasas de homicidio más altas, ¿sí? Entonces, nótense que los colores más oscuros en verde coinciden, o sea, las tasas más altas coinciden con, digamos, los avalúos más baratos, más bajos, ¿sí? Y nótese cómo hay una serie de comunas que coinciden en el color en ambos mapas. Entonces, todo este corredor, ¿cierto? Que uno podría decir el corredor aledaño pues a la calle Quinta y que nos lleva de norte a sur por el lado occidental de la ciudad, todo este corredor mantiene, ¿cierto? Excepto esta comuna de la 1 creo que es, ¿sí? Todo este corredor mantiene, ¿cierto? Unas tasas de homicidio más bajas y unos precios de la tierra más altos. Y esta zona de aquí, que es la del distrito de Agua Blanca, mantiene, digamos, las tasas más altas y los avalúos más bajos. Aquí hay algo que digamos, descuadra un poco esta correlación, que es la comuna 22. Pues ya les decía, aquí han habido ciertos eventos. Ahora, una de las cosas que puede elevar la tasa de homicidio en esta comuna es que aquí hay una menor densidad poblacional. Entonces, como la tasa de homicidio se mide por cada 100.000 personas, entonces 1 o 2 muertos que hayan aquí eleva esto, ¿sí? Diferente a lo que pasa acá, casi hay mucha más gente concentrada. Entonces tienen que haber muchos muertos, muchos homicidios, ¿cierto? Para que esto se vea más oscuro. Y aquí está la comuna 20, si lo ve y demás, ¿cierto? Que se mantiene con el color oscuro en ambos lados. Una zona. Y aquí lo que les decía, un poco lo de la fragmentación. Uno aquí tiene estas comunas, la 2, que es del norte, y la 19, con unos avalúos altísimos al lado de una comuna que tiene unos avalúos muy bajos. Esta es una ciudad completamente fragmentada. Aquí se nota la diferencia, ¿sí? Bueno. Aquí algunos datos, ¿cierto?, de estadísticas descriptivas para el periodo 2005-2012, que me había olvidado comentar, es el periodo de estudio de esta investigación. Y aquí están, digamos, de la peor en tasa de homicidio a la mejor, entre comillas, porque mejor pues no es bueno en homicidios, ningún dato. Y aquí vemos la comuna 20, 132 por cada 100.000. Pero miren el estrato moda durante el periodo, estrato 1. ¿Sí? Y si uno ve el top, digamos el top, que es una forma mala de decirlo, este anti-ranking, digamos de las primeras 5 o en las primeras 6, la única que tiene un estrato alto es la comuna 6, por lo que les dije. Cualquier evento en esa comuna, con tan baja población, pues dispara el indicador. Este es un indicador que tiene ese sesgo, ¿sí? Pero el estrato moda que manda la parada en tasas de homicidio más altas es el estrato entre el 1 y el 3. Mientras que las tasas de homicidio más bajas, ¿cierto?, exceptuando la comuna 1, ¿cierto?, 4, 5, ¿sí? Entonces, ahí digamos, esto es como
Otra forma de ver lo que mostramos en el mapa, en los dos mapitas anteriores, ¿cierto? Y aquí, digamos, las desviaciones estándar, por ejemplo, en el estrato no hay ninguna variación. Ahora, alguien también puede decirme, el estrato también tiene problemas en la forma como es asignado en la ciudad, ¿sí? Digamos, hay líos también al respecto. Yo les cuento pues otra vez, digamos, una experiencia personal. Yo pagué arriendo en unos edificios que están junto al hospital psiquiátrico y ahí era estrato 4. Y entonces hace un tiempo empecé a buscar vivienda y si me pasaba al otro lado que era Capri, era estrato 5. Y a una cuadra del hospital, que fue donde finalmente me localicé, es estrato 3. ¿Cuál es la diferencia entre las tres partes? No la veo muy clara, ¿sí? Lo que sí veo claro es que si estoy en estrato 3, pues pago un recibo de servicio más bajito, ¿no? Entonces, eso es lo que uno busca. Pero no había mucha diferencia, ¿sí? Entonces, también las asignaciones de estrato, ¿cierto?, tienen sesgos, pero digamos que es lo más cercano para medir movilidad social que hay. No se vayan a dormir, por favor. ¿Sí? Y este gráfico más sencillo, un gráfico de puntos, tiene la relación entre, nuevamente, los avalúos y la tasa de homicidio promedio, pero este ya nos permite ver un poquito más claro, pues cuando uno le dice al Excel, tírame una línea de tendencia, mucho más clara la relación inversa entre las dos variables, ¿sí? Este DCC es la comuna 3, ¿cierto? Lo que en los modelos de Mil se llama el Distrito Comercial Central, ¿sí? Y lo que notamos es esto, miren, la comuna 20, que es la más violenta durante el periodo, pues tiene unos valores medios bajísimos, ¿sí? Muy bajos. Y por acá está la comuna 2, que es esta parte que está aledaña al río Cali, la parte linda, ¿cierto? Casi que la de mostrar, pues, en la ciudad. Entonces, nótense cómo está, digamos, aquí está concentrado Agua Blanca. 13, 14, 15, 16, donde yo viví, ¿cierto? 21, que es Potrero Grande y toda esta parte, que también tiene seguramente fuertes problemas. Y hablemos de, digamos, qué otras personas han trabajado esto, cuál es, digamos, la tradición alrededor de esto. Voy a ampliarlo un poquito. Por ejemplo, no están todas las contribuciones, sino las que, digamos, apoyaron algunas de las hipótesis que yo quise incluir en el trabajo. Por ejemplo, el trabajo de Troy Grob es un trabajo interesante porque él incluye una variable para mirar el efecto del crimen sobre el precio de los inmuebles, que es vivir cerca de un parque. Vamos a ver más adelante que yo incluí parque como un control adicional. Pero incluí, y quiero hacer claridad porque si uno va al DAGMA y eso fue lo que hicimos con Marisabel, uno va al DAGMA y busca pues el tema de zonas verdes, pues hay una cantidad de zonas verdes que no necesariamente uno puede categorizar como parque. Entonces, en ese sentido, utilizamos zonas verdes muy grandes. Entonces quedaron dos parques ahí. Uno que es el que queda por ahí por los Cristales, que tiene que ver con el acueducto, creo. Y otro es el Parque del Ingenio, ¿sí? Que eso sí es un parque, pues, parque grande. De resto, pues en todos los barrios hay canchas, hay zonas verdes y demás, pero digamos eso fue lo que categorizamos como parque. Pues este señor encontró que la cercanía a los parques afecta positivamente el precio, pero bajo ciertas condiciones, ¿sí? Cuando en los parques hay antecedentes de algunos crímenes y demás, lo afecta de manera negativa. Bueno, el trabajo que yo seguí más, para ser sincero, es el trabajo que hicieron Gaviria y otros. Gaviria, nuestro ministro de Protección Social. Gaviria lo que hizo fue un trabajo para Bogotá. Claro está que él se hizo directamente más un tema de precios únicos porque tenía una gran cantidad de variables. Y lo que encontró es que en Bogotá las personas de estratos socioeconómicos más altos, ¿cierto?, pagan, ¿cierto?,
mucho más por sus viviendas con tal de evadir el homicidio, ¿sí? Y esto es de la vida diaria, ¿cierto? Porque pues, por eso es que existen las unidades residenciales con sus muros, con sus cercas eléctricas y en los que uno está dispuesto a pagar a una administración para que haya un vigilante por ahí, digamos, cuidándolo. En Gaviria haya ese dato en Bogotá. Me había olvidado que el trabajo anterior fue en Baltimore, en Estados Unidos. El trabajo de Inlandfeld y Mayo, ¿cierto? Donde muestra cómo el precio de las viviendas, un índice de precios de viviendas que ellos trabajan, está muy relacionado con la densidad criminal. Y cómo, por ejemplo, el crimen que más efectos tiene sobre ese índice son los robos agravados, efectos negativos. También me he olvidado decirle que la mayoría de estos documentos son de precios hedónicos, se calculan a través de mínimos cuadrados en 2 etapas, y con disposiciones a pagar, que también se calculan. Entonces halló esto en Miami. El trabajo de Pontes y otros del año 2011 lo que hace es, mire, el robo transeúnte es el que más afecta, ¿sí? Mucho más inclusive que el homicidio. Lo que pasa es que, y yo lo pensé con robos, con hurtos, el problema con hurtos aquí en Cali, y creo que en todo el país, es que es difícil, eso sí tiene mucho sesgo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo denuncia. O sea, uno lo roban y uno lo piensa para ir a hacer la denuncia. ¿Para qué si eso no pasa nada? Algunas personas lo piensan, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad de robos que no son denunciados y evidentemente no entran en la estadística. Y también, aunque no hubiera tenido problema por el periodo de tiempo, cuando hubo este cambio en el sistema penal acusatorio, también una fuerte variación en la metodología con la cual se rescataba esa información de robos. Entonces, no se utiliza, digamos, el tema de hurtos por eso, porque ya el sesgo es muy grande. En cambio, con homicidios, pues el acto se da y listo, ¿sí? O sea, ahí no hay cómo ocultarlo, pues, ni cómo... No hay un sesgo, pues, ahí, es un acto, pues, que tiene una medición, pues, exacta, ¿no? Bueno, el trabajo de Bishop y Murphy, ¿cierto? También va en la misma línea el trabajo de Gaviria, lo hicieron para California, ¿cierto? Entre el 90 y el 2008, eso fue el periodo de observación de ellos. El trabajo de Pop y Pop, ¿cierto? En ese trabajo también hay una relación inversa entre el valor del inmueble y la presencia del crimen. Utilizaron varias ciudades y estados de Estados Unidos, el periodo menos 90, y el trabajo de Bonanno, que va más bien a la percepción de delincuencia y su efecto negativo sobre los precios, ¿sí? Lo trabajaron en Barcelona durante este periodo. Pero también en este tipo de trabajos, como ya vieron, pues la mayoría de los que yo tuve son de precios hedónicos, pero también a veces se utilizan estos ejercicios de evaluación de impacto, y en los hallazgos de las evaluaciones de impacto también se encuentran cosas. Entonces el trabajo de Freestack y Mandel, ¿cierto? Halló como, por ejemplo, cuando hay unas tasas de criminalidad desde el punto de vista que se mantienen históricamente y que son persistentes, pues también afectan el valor de los inmuebles. Esto para Río de Janeiro, otra ciudad que está bien afectada con este tema. Y el trabajo de Klimova y Lee, ¿cierto? Donde muestra que la ocurrencia de homicidios reduce el precio de los inmuebles, pero curiosamente no el de los alquileres. Lo trabajaron para Sydney, ¿sí? Sin embargo, pues vale la pena también mostrar lo que se ha hecho en Cali, o parte de lo que se ha hecho en Cali, porque se ha hecho bastante ejercicio. Entonces, trabajos de análisis geográfico. Esta creo que fue una tesis de maestría de aquí, que la hizo un señor de apellido Ortiz. Este trabajo es interesante porque él tiene unos hallazgos muy chéveres, y es, bueno, algo que ya es intuitivo, ¿no? Cómo los barrios con mayor tasa de homicidio pues tienen los indicadores de necesidades básicas insatisfechas pues más malos, pero también encontró cómo barrios donde se concentran plazas de mercado, las famosas galerías, y donde hay sitios de recreación y ocio, también en esas zonas
se presenta con mayor frecuencia el problema. Y él argumenta algo muy interesante alrededor de eso. Él dice, mire, son zonas donde la regulación es deficiente, son zonas que son más oscuras, ¿cierto? Peor iluminadas, zonas que están de alguna manera un poco alejadas de lo residencial, pero también zonas donde se concentran otras formas de crimen que están muy relacionadas con el homicidio, por ejemplo el tema del microtráfico, ¿cierto? Del consumo de... Entonces, del tema del narcomenudeo, también lo llaman ahora, del tema del narcomenudeo al asesinato, pues, o al homicidio, perdón, pues no hay tampoco un paso muy fuerte. Entonces, claro, o sea, no, están bastante relacionados. Entonces, claro, esto, ¿cierto? Digamos, es una condición que ayuda a que haya, o que se presente el fenómeno. Entonces, por eso me parece interesante. Loaiza crea un índice de propensión al homicidio y encuentra, pues, que las comunas de ladera, que están al lado del río Cauca, son adyacentes al río Cauca, y perdón, de ladera no, de oriente, pues, del distrito, y las de ladera, ¿cierto?, son las que tienen mayor probabilidad de homicidios. Vázquez, por ejemplo, halla una asociación positiva entre desempleo y delincuencia, ¿sí? Y él dice que, mire, cuando hay coyunturas de crisis económica, existe una mayor probabilidad de tener el problema de homicidio. Arango hace una regresión de tipo Poisson, ¿cierto?, donde halla que los hombres entre 20 y 30 años son los que tienen mayor riesgo relativo de ser víctimas de homicidio. Esta es, digamos, la población más afectada por el tema. Y en datos panel está el trabajo de Díaz y Grafe. Díaz y Grafe fueron estudiantes mías. Esto es un trabajo de grado. Lo que hicieron las niñas fue mirar qué variables, digamos, tenían efectos sobre la tasa de homicidio. Hallaron que, por ejemplo, estaba la educación, la cobertura de servicios culturales y la presencia de servicios de seguridad. Esto también es un trabajo hecho con las uñas, a base de los datos de Calincifras, que normalmente tienen un rezago de un año y en los cuales a veces uno encuentra errores. De hecho, lo que yo voy a presentar también tiene datos de Calincifras y algunos de los cuales nos tocó como corregir. Y aquí un trabajo de grado hecho aquí en Univalle de una persona de apellido Delgado, no recuerdo el nombre, que ha sido el único trabajo en el que he encontrado relación con lo que estoy tratando de exponer. En el trabajo de Delgado dice que un aumento de $1 millón en el avalúo predial promedio reduce la tasa de homicidios. O sea, la correlación es al revés, va de avalúo a homicidio. Entonces dice que donde aumenta el avalúo se reduce el homicidio, pero digamos que el trabajo de Delgado no tuvo en cuenta el problema de simultaneidad de las dos variables, ¿sí? Hay unos trabajos, pues es un trabajo en datos panel, pero no tuvo en cuenta eso. Entonces es como el más cercano, ¿sí?, a lo que yo estoy presentando. De resto, y de pronto vuelvo y digo me equivoco, este es como el primer trabajo que hace este ejercicio en Cali, ¿sí?, porque el trabajo Delgado tenía otras variables. Aquí el modelo teórico de base, y es bueno mostrarlo porque algunas de las condiciones del modelo son las que permiten la forma como se estimó después. En el modelo de Mills, no sé en qué semestre estén los estudiantes que están aquí, si ya lo vieron con Harvey. En el modelo, el precio de, digamos, un lote I está relacionado a través de una función exponencial con la distancia al centro de la ciudad. Y también E a la beta sub 0, ¿cierto?, es el precio medio del suelo en el centro. Entonces, a partir del precio más alto, que en teoría es el del centro, empiezan a bajar los precios, porque uno supone que este beta 1 es negativo. Entonces, como la gráfica es sencilla, no es como esa montaña que baja así, ¿cierto?, como un volcán, pues. Y en el centro, pues, del volcán está
el precio del centro. Ahora, esto aplica para ciudades monocéntricas, pero ustedes dirán, Cali no es monocéntrica. Entonces, vamos a ver ahora cómo sorteamos eso. Entonces, ese beta 1, que es negativo, se supone teóricamente negativo, porque alejarse del centro fricciona el precio del lote, se llama gradiente precio-distancia, ¿sí? Y lo vamos a llamar, y está multiplicado pues por D, que es la distancia. Pero nosotros hicimos algo adicional al modelo. Lo que hicimos fue, mire, pues Cali no es una ciudad monocéntrica, entonces el modelo no representaría evidentemente la ciudad. Entonces, miremos que a partir de cierto punto de la ciudad, antes los precios pueden subir en la medida que uno se aleja del centro. Entonces lo que hicimos fue colocar la distancia al cuadrado, ¿sí? Esperando que el beta que acompaña esa distancia pues sea positivo. Entonces, cuando ese beta es positivo, entonces la montaña que viene así empieza a subir otra vez. Y ya tenemos una ciudad que no es monocéntrica, ¿sí? Entonces, otra cosa que hicimos es, mire, bueno, pues ya que incluimos la distancia como factor de fricción, pues pensemos en otras distancias como factor de fricción, y hablamos ahorita que existía una distancia que es la distancia social y que podía afectar los precios. Entonces incluimos, ¿cierto?, la tasa de homicidio, ¿sí? Y si esperamos que la tasa de homicidio tenga un efecto negativo sobre los precios, pues el beta, el coeficiente que está al lado de ella, tendría que ser negativo. Y pues para hacer, digamos, un símil con el gradiente precio-distancia, pues lo podemos llamar gradiente precio-homicidio, por ejemplo, o gradiente precio-distancia social. Entonces, para complementar y ampliar un poco más el modelo, ¿cierto?, le incluimos otras variables que pueden friccionar el precio y de hecho no friccionarlo, porque uno esperaría que las amenidades, que son estas cosas que uno quiere tener en el barrio, lo afecten de manera positiva. Entonces ahí, y me adelanto un poco, incluimos cosas como, por ejemplo, tiene los parques, tiene estaciones del transporte masivo, ¿sí? Es bueno tener una estación de transporte masivo ahí a la vuelta de la casa. Bueno, hay barrios donde no hay esto, pues. Incluimos más adelante, bueno, aunque no está muy claro, bueno, más adelante pues también está el estrato y otros controles. Voy a comentarlos más ampliamente más adelante. Entonces el modelo se expande un poco de su versión, digamos, básica. Le metemos esta distancia al cuadrado para examinar este cambio en el patrón de precios en la medida que se aleja uno del centro. El homicidio como factor de distancia, pero social, ¿cierto? Y las amenidades, ¿sí? Todas esas cosas que uno quiere tener en el barrio. El centro comercial, por ejemplo, ¿sí? Es algo que puede afectar el precio, estar cerca del centro comercial. Las universidades, aunque tuvimos problemas con esa variable también, ¿cierto? Es algo que uno quiere tener cerca y que puede afectar el precio. De hecho, las constructoras le dicen a uno cerca, universidades y no sé qué. Todos los anuncios que uno ve en Finca Raíz, por acá por el sur, a 5 minutos de la Universidad del Valle, a 10 de la Autónoma, o sea, todo está cerca. La universidad es un factor decisivo. Hablemos un poco de los datos que se utilizaron. Entonces, los datos son de Cali en cifras, en su mayoría. Cali en cifras es una publicación que sale con un año de rezago, que emite Planeación Municipal de Cali. Esta publicación tiene una sección que es dedicada a las comunas, y en esa sección hay una cantidad de variables, ¿sí?, que uno puede utilizar. Los avalúos salen de ahí. La distancia al centro, esa sí se calculó, la hizo Marisabel utilizando pues el Google Maps, ¿sí? Digamos, mirando las rutas entre los puntos, digamos, centrales de cada comuna. Eso cualquiera, pues, digamos, de los que con estas tecnologías de ahora muy fácil. La distancia, bueno, ya lo dije. La tasa de violencia familiar, que es el instrumento, también es un dato que emite Secretaría de Salud. También está por cada 100.000 personas, ¿sí? Los avalúos, bueno, otros controles incluidos
está en el DACMA, nos tocó hacer lo de las estaciones del mío, nos tocó es con Metrocali, ¿sí? Mirar y preguntarle, bueno, este año abrieron esta estación, esta otra, y así. Entonces, todos los datos son de fuentes públicas, algunos ya están en Cali en cifras, otros tocó recolectarlos por fuera, ¿sí? Y aquí algunos datos, entonces lo que yo quería mostrar era cómo los evalúos son bastante bajos en las comunas, ¿cierto? Que tienen tasas de homicidio, salvo la 22 más altos, ¿sí? ¿Sí? Este valor, esto está en millones de pesos reales del 2008. Y algo que también quería mostrar en este cuadro es que, y que además justifica un poco, y me adelanto a la parte de por qué se justifica la variable instrumental, es que no necesariamente ser de un estrato alto o bajo influye sobre la posibilidad, de tener un avalúo alto o bajo influye sobre la posibilidad de que se dé un acto de violencia familiar. O sea, la violencia familiar se da en ricos, en pobres, en clase media, en todos por igual. No hay una relación, ¿sí? Son exógenos. Pero sí, la violencia familiar, de la violencia familiar al homicidio, al crimen, no hay un paso mucho más claro, ¿sí? Mucho más asociado positivamente. Entonces voy a hablar de la estrategia metodológica. Entonces, como les comentaba, lo voy a explicar con más amplitud. Lo primero que uno hace pues es un modelo en mínimos cuadrados ordinarios, panel, ¿cierto? Digamos aquí, ahí pues me autonombré, estoy nombrando el trabajo que hice con Harvey en 2005, y el trabajo de Castaño, que fue en ese momento el trabajo base para hacer eso. Entonces, ¿qué hace uno? El modelo, la regresión 3, la ecuación 3, que es la versión ampliada del modelo, pues lo que hacemos es aplicarle logaritmos y queda la 4. Y una vez uno aplica el logaritmo, pues ya lo tiene en una versión lineal y ya puede hacer la regresión, ¿sí? Entonces, aquí hay unas cuestiones, pues datos panel, entonces, ¿por qué no hicimos, por ejemplo, efectos fijos? En efectos fijos hay como un componente de cada una de las unidades, digamos, en este caso geográficas, o de los individuos, pues, que es fijo en el tiempo y es el que se capta con ese efecto fijo, pero resulta que ya lo tenemos, que es la distancia. La distancia no cambia en el tiempo, ¿sí? Entonces esa distancia física absorbe, o el beta para esa distancia física ya absorbe el efecto fijo, entonces se descartó esa metodología, ¿sí? Y por el otro lado, el tema de efectos aleatorios, ¿cierto? También es como que ese efecto individual inobservado como que cambia para cada comuna, pero resulta que, y eso pues pega en el intercepto, ¿no? Pero resulta que es que el intercepto es el mismo para cada comuna, ¿sí? Entonces en ese sentido también descartamos efectos aleatorios. Recuerden que el intercepto es el precio del distrito comercial central. Entonces nos quedamos con el mínimos cuadrados ordinarios, lo que en econometría llaman el pool, ¿sí? Y alternativamente, para ampliar un poco, le metimos pues efectos de tiempo, ¿no? Dummies para cada uno de los periodos de tiempo. Entonces, para el 2006, 2007, 2008, para mirar pues cómo eso tuvo efectos sobre el precio medio en el distrito comercial central, ¿sí? En el centro de la ciudad, que es el intercepto, ¿no? Entonces, en últimas, ¿qué es lo que se está buscando aquí y que viene del resultado, del resultado principal? Buscar que este beta 3, que es el coeficiente, el parámetro que acompaña al homicidio, sea significativo y negativo, ¿sí? Si eso se da, entonces miremos si no hay endogeneidad, si no hay simultaneidad o evidencia de simultaneidad entre el precio de la tierra y la tasa de homicidio. Entonces ahí es donde se aplica la prueba de Hauptmann, ¿sí? Para verificar o no esa hipótesis de endogeneidad. Esta es, digamos, la primera especificación. Sin embargo, nosotros quisimos hacer también una segunda, y es, bueno,
Miremos cómo nos da, y dependiendo de cómo nos da, pues apliquemos las variables instrumentales. ¿Con qué objetivo? Pues con variables instrumentales uno se quita de encima el problema de la simultaneidad, de la endogeneidad. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la variable que vamos a instrumentar? La variable que instrumentamos pues es la tasa de homicidio. ¿Y con qué la instrumentamos? Con la tasa de violencia familiar. Entonces, aquí está, ¿cierto? Modelo en dos etapas, pues hay que hacer dos regresiones, ¿sí? La primera, bueno, primero pues definimos que la variable instrumental, en adelante que vamos a llamar BI, ¿cierto? La tasa de violencia familiar, se supone para que sea un instrumento válido y que sea un instrumento no débil, ¿cierto? Que tiene que tener una relación significativa con la variable que está endógena, que es pues la tasa de homicidio. Entonces eso se hace a través de correr esta primera regresión auxiliar. Y si el parámetro que acompaña a la variable instrumental es, en este caso, positivo y significativo estadísticamente, entonces se considera que la variable instrumental es relevante. ¿Sí? Y el segundo paso es, bueno, la otra condición es, mire, la variable instrumental no puede estar relacionada, o sea, tiene que ser exógena, no puede estar relacionada con la variable Y, es decir, no puede estar relacionada con los precios de la tierra. Y ahí está lo que, desde el punto de vista teórico, ahorita lo voy a mostrar, es, bueno, mire, donde no necesariamente donde el avalúo es más alto, hay menos violencia familiar. Sí, o sea, no hay una relación desde el punto de vista teórico. Pero ¿cómo se mira si la variable es exógena? Entonces esta condición que es clave, nosotros seguimos el libro de Bernal y Peña de evaluación de impacto, guía para la evaluación de impacto. ¿Cómo hace? Pues uno llega y coge, por ejemplo, y estima las ecuaciones 4 o 5, ¿cierto? Y luego corre una regresión auxiliar ¿de qué? De los residuos predichos de cualquiera de las dos, lo corre con respecto a ¿quién? A la variable instrumental. Y si no le da significativo, significa que hay evidencia, pues, si el beta que acompaña a la variable instrumental no es significativo, pues significa que hay evidencia de que es una variable exógena. ¿Sí? Es como una forma de hacerlo a pedal y lo hicimos. Bueno. ¿Cómo justificar el instrumento? Entonces lo hicimos de dos maneras. La primera pues es desde el punto de vista, digamos, empírico, y la otra es, miremos qué se ha escrito de la relación entre violencia y homicidio, ¿sí? Para mirar que la variable es relevante. Entonces, aquí lo que hicimos fue unos kerneles gaussianos. Un kernel gaussiano, pues de pronto los que seguramente ya lo saben, pero pues lo comento, pues es como hacer un histograma, pero pues cruzarle una línea, ¿no? Una línea curva, pues en este caso. Y lo que miramos es cómo se distribuye desde el punto de vista de la probabilidad cada una de las tres variables que están en juego aquí. Entonces, lo que hicimos es, bien, saquémosle a cada una de las variables su porcentaje con respecto al promedio. Entonces, un poquito aquí, digamos la tasa de homicidio, que es este gris promedio, este gris medio, y este gris claro, que es la tasa de violencia, mire que tienen las distribuciones más o menos similares. Salvo esta cola de aquí en 2005, las distribuciones son similares. Muy diferentes a las distribuciones, ¿cierto?, del avalúo medio de lote, que además se extienden notablemente, ¿cierto?, hacia la cola derecha, si estoy acá, ¿sí? Entonces mire que hay una, está muy cercana las distribuciones de esas dos variables. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Podría haberse hecho de otra manera. Y ya en 2008, bueno, cambian bastante, ¿cierto? La violencia familiar, digamos, se concentra más con respecto a la media, al promedio, pero tampoco está muy relacionada con la de avalúo. Y puede estar un poquito más cercana con la de
homicidio, aunque aquí no se nota mucho, este año fue un año como medio diferente, pero donde vuelven a retomar un poco las cosas en el año 2012. Y nótese, la oscura, recuerdo que la de Avalúo sí tiene una distribución muy diferente, y es mucho más cercana a la distribución, digamos, de la de violencia con la de homicidio, digamos. Pero pues, como les comentaba, uno también tiene que mirar qué se ha escrito de la relación entre estas dos variables. Entonces ahí hicimos uso ya de una literatura más del tema como de psicología y de sociología. Entonces, por ejemplo, el trabajo de Herrera y McCloskey dice, mire, cuando una persona es testigo de violencia marital, ¿sí?, eso está asociado con la presencia de crimen adolescente, ¿sí?, violencia entre los papás, entre los cónyuges. Y también cuando hay abuso infantil dentro del hogar, que es violencia familiar, también está relacionado con los crímenes violentos, y especialmente entre las mujeres, ¿sí? El trabajo de Pollack dice, mire, él hace un modelo en el cual, digamos, la predicción principal es, mire, ser testigo de la violencia entre los papás afecta la probabilidad de que los niños vuelvan violentos cuando tengan su propio matrimonio, ¿sí? Y de hecho también cuando eso se da en el matrimonio, entran en el papel de víctimas o de victimarios. Entonces sí hay una relación de acuerdo a esto. El trabajo de Loureiroa y otros, ¿cierto? Aquí fue interesante porque ellos se sacaron datos de la población carcelaria, creo que fue en Brasil, y le metieron una variable que dice, fue abusado físicamente en exceso por sus padres, y encontraron que era significativa para explicar violación y homicidio, ¿sí? El trabajo los dos trabajos de Van de Beyer, ¿cierto?, dice, la violencia paterna durante la primera infancia incrementa el riesgo de que los individuos se conviertan en personas violentas. Y el otro trabajo dice, mire, el crimen se transmite de una manera intergeneracional, y hay una serie de aprendizaje de ese comportamiento entre los niños, y terminan imitando a los papás. Es decir, en palabras normales, pues si mi papá es delincuente, yo también trato de imitarlo. Y es muy probable que también me convierta en delincuente. No digo que es, pues, determinístico, pero sí. Entonces aquí lo que tratamos de mostrar, mire, si hay una relación entre la violencia, lo que intuitivamente uno piensa, sí, tiene que haber relación entre la violencia dentro del hogar y la presencia de crimen, pues ya hay una cantidad de estudios al respecto. Entonces los resultados, digamos, la primera tanda de ejercicios por mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Incluimos unos controles, por ejemplo, los bancos, me olvidé decirle la densidad de bancos dentro de la comuna, el estrato moda, la presencia de centros comerciales, que es una amenidad deseada, la presencia de plazas de mercado, siguiendo el trabajo, lo que les comenté del trabajo de Ortiz, la presencia de estaciones del MIO y los parques. Y ahí hallamos, pero lo que más nos interesa, pues, porque la variable que nos interesa es la tasa de homicidio, ¿cierto? Y encontramos, dependiendo del modelo, los efectos pueden ser, por ejemplo, aquí sería 0.9% en la medida que aumente en una unidad la tasa de homicidio, afecta el avalúo, ¿sí? Este es mucho más alto, 1.2 en este modelo. La única variable que no nos resultó significativa en dos modelos fue la distancia al centro, ¿sí? Otras pues fueron significativas al 10%. Y después de esto nosotros hicimos, y en esta tanda de allá, en los últimos 6 modelos, aplicamos los efectos económicos. O sea, las variables DAMI para cada año, 2006, 2007 hasta el 2012. Entonces, digamos que
Aquí está, por ejemplo, saliéndome a los controles, lo interesante es, por ejemplo, el tema de las plazas de mercado. Sí tiene un efecto y es un efecto notable. ¿Sí? Las plazas de mercado y los parques tuvieron un efecto negativo. ¿Sí? El parque que es grande, el parque que es descuidado, es un parque, digámoslo así, afecto al homicidio, al crimen. Centros comerciales, positivo, ¿cierto? Las estaciones del mío son deseadas, ¿sí? Aunque no fueron significativas en los modelos que tenían los efectos de ciclo. Y bueno, reitero, vuelvo la distancia resultó negativa en casi todos los modelos, o sea, el signo esperado, y positiva, ¿cierto? Cuando uno lo eleva al cuadrado, o sea que, digamos, la estructura monocéntrica es hasta cierto punto de la ciudad y después de cierto punto, lo vamos a mostrar ahora, crece el precio, ¿sí? El alejamiento del centro aumenta el precio. Entonces, luego de estos resultados, ¿cierto? Aquí están, digamos, un resumen de estos resultados. De acuerdo al modelo, los valores pueden oscilar entre 0,5 y 1,1% de reducción en el avalúo medio en la medida que aumenta en una unidad la tasa de homicidio anual. ¿Sí? Que fue lo que dije iniciando. Esto pues es un efecto de riqueza negativo, ¿sí? Que fricciona notablemente más a las comunas que tienen más el problema, que son las más pobres. Y eso pues genera mayor distancia social. La mayoría de las comunas, pues ya les dije, están entre los estratos 1 y 3. Lo de distancia física mostró los signos esperados, pero nosotros hicimos un ejercicio interesante que es, mire, a partir de qué punto, ¿cierto?, la distancia física deja de tener un valor negativo y se vuelve positivo. ¿En qué punto de la ciudad? Entonces, digamos que, bueno, y también hicimos la prueba de Hausmann para mirar el tema de exogenidad y encontramos que exceptuando los modelos 1, 3, 5 y 7, ¿cierto?, no se puede rechazar la exogenidad de la tasa de homicidio, por lo tanto, digamos, las estimaciones son consistentes, ¿sí? Este es el ejercicio que les comentaba. En el primero, lo que hicimos fue, miremos cómo sería el modelo sencillito, solamente con las distancias, para mirar a partir de qué punto la estructura de la ciudad deja de ser decreciente a partir de alejarme del centro y se vuelve creciente, y encontramos que es en la comuna 18, 7.7 kilómetros, ¿sí? Con datos predichos del modelo. Utilizamos el modelo 11, que era el que tenía menos penalización en los criterios de selección de modelos, y encontramos que se vuelve creciente a partir de aquí, de la comuna 18, o sea, 7.7 kilómetros de alejamiento del centro. Y hicimos otro modelo, miren, cojamos el modelo estimado y pongámosle valores a la tasa de homicidio, pongámosle un valor de 0, a ver cómo serían los avalúos predichos cuando tenemos homicidio, que es el gris, versus cuando no lo tenemos, y miren las diferencias, ¿sí? O sea, la negra me está mostrando que, digamos, tendría unos valores mucho más altos si el homicidio fuera 0. Eso es un supuesto muy fuerte, ¿sí? Pero me está mostrando, digamos, el efecto negativo de tener homicidio. Y esta es la diferencia entre el modelo estimado y el modelo observado. Finalmente, pues con el objetivo de darle más robustez a esta vaina, hicimos, bueno, hagámoslo en 2 etapas, utilizando como variable instrumental la tasa de violencia familiar. Y encontramos que, bueno, y lo que hice aquí fue colocar los 2 modelos, hacer un comparativo para ver si convergen los resultados. Y encontramos que en las variables que tienen que ver con amenidad de los controles, los resultados convergen, pero los valores son más pequeños, ¿sí? Mientras que los valores de las variables que friccionan negativamente el precio de la tierra, como lo son la tasa de homicidio y las distancias, cuando calculamos por 2 etapas, son más grandes. Es decir, bueno, ahí cuando hay 2 etapas, pues claramente los errores estándar crecen, ¿no?
pero los beta crecieron más, es decir, los efectos pueden ser más grandes. Entonces, 1.6% es un efecto muy grande sobre un precio. Hicimos todas las pruebas pues, de endogeneidad del instrumento y demás, y estimación, sobreestimación. Y subestimación, instrumentos débiles, se pasaron. Esta es la otra tanda, digamos aquí, los valores son también negativos, ¿sí? Y más grandes cuando los estimamos por 2 etapas. Entonces, ¿qué encontramos? Que el efecto de la tasa de homicidio medido su parámetro estimado es más grande en 2 etapas, ¿cierto? Con el modelo en 2 etapas. Hay convergencia, no hay cambio de signo, o sea que las interpretaciones son similares. Por otro lado, había sobreestimación en los parámetros asociados a las amenidades, ¿sí? En los modelos de mínimos cuadrados, o sea, eso se redujo, pero, y también hicimos las hipótesis de endogeneidad, ¿cierto? Para las estimaciones y encontramos que las estimaciones 1, 3 y 4, ¿cierto? No se podía, digamos, no hay evidencia de que el homicidio sea endógeno, entonces esas son, digamos, consistentes, y en las otras el estimador más consistente pues era el mínimo cuadrado, el de mínimos cuadrados ordinarios. En suma, ¿qué encontramos? Pues que puede haber un efecto negativo de 1.66% de reducción en el avalúo en la medida que la tasa de homicidio crece en una unidad, ¿sí? Entonces, pues para concluir, ¿cierto? Lo primero que hicimos, pues es un trabajo que no se había hecho en la ciudad, y es llamativo que no se haya hecho, dado que es una ciudad que tradicionalmente, infortunadamente, tiene el problema de homicidio, ¿cierto? Hicimos desde el punto de vista teórico un avance que fue como darle más amplitud al modelo de Mills, incluirle otras variables. Eso es, digamos, tiene un alcance teórico. Digamos, contrastamos la simultaneidad de la hipótesis entre homicidio y precio de la tierra, y en algunos modelos no encontramos problemas de endogeneidad. No obstante, utilizamos el de mínimos cuadrados en 2 etapas, incluyendo la tasa de violencia familiar como instrumento, y los resultados también son similares, son convergentes. ¿Dónde está la importancia de esto? En que el homicidio, como lo había comentado, se convierte en un impuesto regresivo. Un impuesto que afecta mucho más a los más, entre comillas, más pobres. Uno supone razonablemente que quienes tienen propiedades en las comunas más pobres, pues son las personas más pobres. ¿Sí? No necesariamente, pero es un supuesto más o menos fuerte. Y lo que estamos mostrando es que, digamos, esto genera más distancia social dentro de la ciudad. Una ciudad que, como ya habíamos comentado, es bastante fracturada, ¿sí? Donde se nota, digamos, la distancia social, pues cuando hay homicidio en su comuna, pues es peor. Y para colmo de males, el homicidio entonces lo empobrece mucho más, ¿sí? Esa es, digamos, la conclusión principal. Bueno, muchas gracias por estar atentos. Si hay alguna pregunta, inquietud.